¿ya? Entonces vamos a comenzar con campo magnético de alambres conductores, ¿ya? Voy a tratar de- Por ejemplo, esta pregunta me dice, tres alambres paralelos conducen corrientes y 1 igual a 5 amperes, y 2 igual a 8 amperes, y 3 igual a 4 amperes, y calcular el campo magnético resultante en P, ¿ya? En este caso, cuando tengo alambres conductores y tengo que crear el campo magnético, siempre voy a usar la regla de la mano derecha 1, que me indica el sentido del campo magnético, ¿ya? Entonces, como que, qué sé yo, si este es mi conductor, yo lo agarro de esta forma y, bueno, en este caso el pulgar va hacia arriba, ¿no? Y fíjense, el campo magnético va a girar en este sentido. Entonces, es algo así, ¿ya? Para que ustedes lo tengan como formulario o algo así, que cuando el alambre está saliendo del papel, o sea un punto, ¿ya? El campo magnético se mueve en este sentido, ¿ya? En cambio, si el campo magnético está entrando, se va a mover en sentido contrario, ¿ya? En este sentido. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, del conductor 1, es un puntito, ¿no? Entonces significa que el campo en ese punto está girando en este sentido, sentido antihorario, ¿ya? Entonces el campo magnético está girando en este sentido. Gira, 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 gira. Y justo cuando pasa por el punto P, va a pasar en esta forma, ¿ya? A eso se le va a llamar campo 1, ¿no? Entonces esto está girando, 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 y cuando viene por aquí pasa. Siempre perpendicularmente a la distancia, ¿ya? Esta es la distancia entre el conductor 1 y el punto P, entonces forma 90 grados, ¿ya? Luego, el conductor 2, fíjense que es una X, o sea que está entrando al papel. Si está entrando al papel, significa que está girando en sentido horario, ¿ya? Está girando en sentido horario este campo. Por lo tanto, lo vamos a dibujar de otro color. Eh, Viene así, gira, 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 y cuando pase por aquí va a pasar en este sentido, ¿ya? Ese es mi campo 2, perpendicularmente a la distancia de la cual está separada, ¿ya? En cambio, este de aquí, la 3, ¿ya? Tiene esto de aquí. Esa es su distancia de separación, ¿no? Eh, es un puntito, entonces significa que está girando en sentido antihorario. Entonces gira, 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 y cuando pase por aquí va a pasar algo así, ¿ya? Significa que de aquí a aquí hay 90 grados, ¿ya? De aquí a aquí hay 90 grados a esta distancia, ¿bien? Y esos son los tres campos, ¿ya? Esos son los campos que yo debo de calcular. Entonces, ¿a qué es igual el campo en un conductor rectilíneo? A mu sub 0 sobre 4pi por 2 veces la intensidad sobre la distancia. Él ocupa distancia A, ¿cierto? O R. Bueno, R, ¿ya? Sobre la distancia R. Bien. ¿A qué es igual mu sub 0 sobre 4pi? Esto de aquí, lo mismo que yo diga directamente 10 a la menos 7, ¿ya? Entonces, calculando los campos, el campo 1, ¿ya? El campo 1, que es este de aquí, ¿ya? El campo 1 será igual a mu sobre 4pi por 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad 1? 5 amperes, ¿no? 2 por 5 sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia de 1 al punto P? 10 centímetros. 0,1. ¿Cuánto me da eso? Ya saben, en vez de colocar esto, directamente 10 a la menos 7 o 1 por 10 a la menos 7. ¿No? ¿Cuánto me da? 1 por 10 a la menos 5. Ah, Sí, es eso. bien. Ese es el campo 1.
El campo 2, lo mismo, ¿no? Mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 2. La intensidad 2 es 8 sobre la distancia. La distancia entre 2 y el punto P son 5 centímetros. 0,05. 3,2 por 10. ¿No? A la menos 4. Menos 4. Bien. Y el campo 3, bueno, para el campo 3, fíjense que voy a tener que ya cuánto vale R3, ¿no? No conozco ese radio. Entonces, R3 aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? Raíz cuadrada de 125, ¿cuánto es? 11, 18. Auxiliares 3,2 por 10 a la menos 5. menos 5. Ya. Y aquí centímetros, ¿no? Muy bien. Entonces, este, no, centímetros. Y aquí el campo 3 es igual a mu sub 0 sobre 4pi por 2 veces la intensidad 3, que son 4 amperes, sobre 0,1118. ¿No? ¿Cuánto da? 7,15 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Muy bien. Teslas o Weber sobre metro cuadrado, ¿no? Eso es el campo. Bien, ya tengo los tres campos. Fíjense, dos son verticales, perdón, perpendiculares, ¿no? Uno horizontal, el otro vertical. Y este es el que yo debo saber cuánto es el ángulo, ¿ya? A ver, cada vez que ustedes tengan que calcular o tengan campo magnético, una configuración así, este ángulo de aquí siempre se va a venir a esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, si yo calculo este ángulo con respecto a la horizontal, cuando se vaya al punto donde estoy analizando, se va a ir a la parte vertical. ¿Por qué eso? Porque, fíjense, supongamos que si esto hubiera valido 30, ¿ya? ¿Cuánto había aquí? 30 también, ¿no? Si aquí hay 30, aquí hay 30, ¿cierto? Y de aquí hasta aquí, ¿cuánto tendría que haber? Si aquí había 30, ¿cuánto hay aquí? Dijimos que siempre es 90 grados, ¿no? Entre la línea de la distancia y el campo. Si aquí hay 30, entonces aquí debería haber 60. Y si aquí hay 60, aquí debería haber 30. ¿Ya? Entonces, por eso que siempre este ángulo que lo calculo con respecto a X se va a transportar con respecto a Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería ese ángulo? Es arcotangente de cateto opuesto, 5
sobre adyacente, 10. ¿Cuánto me da? Arco tangente de 5 sobre 10. 26,56. Muy bien, 26,56 grados. Ya. Bien. Ahora debo hacerlo de forma vectorial, ¿no? Aquí está mi vector 1, mi vector 2 y mi vector 3. Mi campo 3, que aquí tiene un ángulo. Entonces significa que este vector tiene su B3Y y su B3X, ¿no? Aquí va a ser igual B3Y a B3 por coseno del ángulo. Ya que va a ser igual a B3X, B3X es igual a B3 por seno del ángulo. Ya, al revés de cómo hacíamos en el primer parcial. Porque ahora el ángulo ya no está con respecto a X, está con respecto a Y. ¿Ya? Entonces significa que los vectores o los campos en el eje X va a ser igual a B2 menos B3 por seno del ángulo, ¿no? Y BY va a ser igual a B1 más B3 coseno del ángulo. ¿Ya? A ver, reemplacen, ¿cuánto les da eso? B2 menos B3 seno del ángulo. Esto por 10 a la menos 5 menos 7,15 por 10 a la menos 6 por seno de 26,56. 1 por 10 a la menos 5 más 7,5 por 10 a la menos 6 por el coseno de 26,56. ¿No? ¿Cuánto da el primero? Ya, ahí lo puedo calcular. 2,88 por 10 a la menos 5. Bien, y la de Y. 1,64 por 10 a la menos 5. Muy bien, entonces esos son Bx y By y el campo resultante lo hallo con Pitágoras, ¿no? Normal. Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿No? Calculen. Me salió 6,72, 723 por 10 a la menos 3.
No. Ah, me olvidé el cuadrado. Ahorita lo veo. Sí. Tiene que salir a la -5. 3. 3,31 por 10 a la menos 5. ¿Mejor? Sí, eso puede ser. Muy bien, y ahí acaba. No sé si... Y ahí acaba esto, ¿no? El inciso A, ¿no? Y el inciso B me dice la fuerza neta por unidad de longitud sobre el conductor que transporta I2. O sea, quiere saber cuánto es la fuerza en este punto, ¿no? Para el inciso B, entonces, entrante, saliente, ¿no? ¿Alguna duda aquí en el campo antes de pasar a fuerza? ¿No? Yo quisiera que expliques la parte del inicio, de cómo hiciste para verla. Solamente la parte del inicio. Para ver el sentido. Ajá, el sentido, exactamente, por favor. Ya, como le dije, usando la regla de la mano derecha 1, voy a hallar el sentido, ¿no? Por ejemplo, ustedes con su pulgar, digamos, si está saliendo, el campo va a girar en este sentido, ¿no? Cosa que si yo lo estoy viendo así, va a girar en este sentido que está aquí, ¿ya? El puntito. El campo va a girar en sentido antihorario. En cambio, si el campo está entrando al papel, significa, o a la pantalla, significa que, por ejemplo, si ustedes colocaran su pulgar hacia adentro de la pantalla, los otros dedos son los que me van a indicar el sentido del campo, ¿ya? Que en este caso va a girar en sentido horario. Entonces este es antihorario, horario, ¿no? Por lo que está entrando. Y comienza. El campo 1 tiene este sentido, ¿no? Y este es como que comienza a girar, ¿no? Y cuando viene por este punto, pasa perpendicularmente hacia arriba, ¿no? Siempre perpendicularmente al punto. Necesita la distancia perpendicular. Lo mismo con el 2, solamente que el 2 gira en sentido contrario, ¿no? Por lo que está entrando el alambre. Entonces gira en este sentido. Lo mismo, esto comienza a girar su campo y cuando viene por aquí pasa verticalmente, o perdón, horizontalmente, ¿no? Perpendicular a la distancia. Lo mismo con este, solamente que este ya es, sí o sí me va a salir con ángulo, ¿no? Porque es la diagonal. Entonces comienza a girar y viene por este punto hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, si hubiera sido esto una X, iba a girar en sentido contrario, ¿no? Su campo, iba a ir en vez de hacia arriba, hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo único que cambia. Obviamente va a cambiar toda la respuesta, ¿no? Estos parciales, o sea, el campo 1, campo 2, campo 3 va a ser lo mismo, pero cuando tenga que descomponerlo me va a cambiar todo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado en eso, en lo del sentido. Y Ya, gracias. para el inciso B me dice que debo hallar la fuerza en este conductor, ¿ya? En el conductor 2. Entonces, este es I1, I2, I3. Quiere saber cuánto es la fuerza en este conductor. La fuerza solamente se da entre conductores, ¿ya? Si ambos conductores tienen el mismo sentido, la fuerza es de atracción, ¿ya? Es decir, si los dos están entrando, los dos están saliendo, la fuerza es de atracción. Pero si uno entra y el otro sale, la fuerza es de repulsión, ¿ya? Entonces, entre I1 y I2 va a haber atracción o repulsión. ¿Ya? Estos conductores, ¿cómo están? En sentido contrario, ¿no? El uno está saliendo, el otro está entrando. Entonces, hay una fuerza de repulsión, es la fuerza 1, 2. En cambio, entre 2 y 3, bueno, también, ¿no? Repulsión, por lo que están en sentido contrario, ¿ya? Y
como no me da la longitud de estos conductores, voy a tener que hallar la fuerza por unidad de longitud, que es igual a mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad. Por ejemplo, si entre la 1 y la 2, intensidad 1, intensidad 2 sobre la distancia. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto es esta distancia? Ya lo hemos calculado, ¿no? Solamente que lo hemos calculado con otro nombre aquí arribita. Es la misma diagonal, que es 11,18 centímetros. ¿Ya? ¿Para qué la vamos a volver a calcular si ya lo tenemos? 11,18 centímetros. Y reemplazo. Esto es 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 1, que era 5, por la intensidad 2, que era 8, sobre 0,1118. ¿Ya? Y luego la fuerza 2, 3 por unidad de longitud es mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 2 por la intensidad 3 sobre r. Entonces 10 a la menos 7 por 2 por 8 por 4 sobre la distancia entre 2 y 3. Entre 2 y 3 había esta distancia que era 10 centímetros, si no me equivoco. 10 centímetros, ¿no? Bien, 10 centímetros aquí. 0,10. ¿Cuánto me dan estas fuerzas? La fuerza 1,2 me salió 7,15 por 10 a la menos 4. Bien, por 10 a la menos 4 newton sobre metro, ¿ya? Por lo que es fuerza por unidad de longitud. Y la 2, 3. 3,2. Ah, no. 6,4, ¿no? Sí, 6,4 por 10 a la menos 5. 6 por 10 a la menos 5. ¿Esta aquí está bien? No nada más. Es a la menos 5, al de arriba, el de fuerza 1,2. Ya acabo de corregir. Bien, ahora sí. Ya, tengo las dos fuerzas entonces, ¿no? La fuerza 2 y la fuerza 3, que igual de esta forma lo puedo resolver como si fueran vectores, ¿no? Ahí está la fuerza 2, 3, la fuerza 1, 2. Y este ángulo que está aquí, ¿cuál es? Es el ángulo que ya calculé anteriormente también, ¿no? ¿Cómo se calculaba la resultante de esa forma? Con método paralelogramo, ¿no? Que me decía que la fuerza resultante era igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que formaban esos dos vectores. Entonces nosotros adaptando eso a nuestro problema, diríamos la fuerza resultante por unidad de longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1. Esta va a ser para nosotros la fuerza 1, 2, ¿no? Y esta de aquí va a ser la 2, 3. 1, 2, 2, 3. ¿Ya? ¿Cuánto era la fuerza 1, 2? 7,15. 7,15 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Más
6,4 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Más 2 veces la fuerza 1, 7,15 por 10 a la menos 5 por 6,4 por 10 a la menos 5 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto era el ángulo? 26, creo, ¿no? A ver. 26,56. 26,56. ¿Cuánto da eso? La fuerza resultante por unidad de longitud. Me salió 1,31 por 10 a la menos 4, pero no sé si está bien. Es como que se Sí, tiene que estar en radianes. no, tiene que estar en DEC. Está bien, entonces 1,31 por 10 a la menos 4. A ver, los demás, ¿qué dicen? No hay demás, creo. Bien. Bien. Entonces 1,31 por 10 a la menos 4. Y ahí acaba el inciso B. Entonces en ese examen puede venirle cualquiera de las dos, ¿no? O la fuerza o el campo. Cualquiera de las dos se resuelve como vector, sí o sí. Ya. A ver, este aquí me dice 4 alambres paralelos coinciden con las aristas de un paralelepípedo, cuya base es de 20 centímetros por 10 centímetros. Entonces 20 centímetros por 10 centímetros. Transportan corriente de I1 igual a 4, I2 igual a 8, I3 igual a 10 y I4 igual a 12. Calcular la fuerza magnética sobre el alambre que transporta la intensidad de 12. O sea, sobre I4, ¿no? Sobre esta. Bien. Solamente fuerza me pide aquí. Entre 1 y 4, ¿qué va a haber? ¿Atracción o repulsión? Está en el sentido contrario, ¿no? Va a haber repulsión. ¿Ya? Fuerza 1, 4. En cambio, entre 1 y 2, bueno, también, ¿no? Repulsión. Fuerza 2, 4. Y entre 3 y 4, como ambas están en el mismo sentido, va a haber atracción. ¿Ya? Fuerza 3, 4. ¿Ya? Esos son mis vectores. En este caso, necesito el ángulo, ¿no? Necesito este ángulo, ¿no? Porque este ángulo va a ser el mismo que está aquí, ¿ya? En fuerza, fíjense que no cambia nada, ¿no? El ángulo se mantiene. Si estaba con X, es igual con X. Lo que cambia es cuando calculo el campo magnético, como hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué tengo las distancias? Sí, me falta esta distancia, ¿no? Esa área que va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto es? 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. $22,36. Muy bien. Ya tengo entonces todo lo que necesito, 22,36 centímetros.
Comienzo. Fuerza 1, 4 por unidad de longitud. Ya cuando tengo esto es por unidad de longitud porque no tengo la longitud del conductor. Ya son conductores infinitos. Entonces, fuerza 1, 4 va a ser mu sobre 4pi por 2 veces intensidad 1, intensidad 4 sobre la distancia. 1, 4, ¿no? La distancia entre 1 y 4. Esto es 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 1, que es 4, por la intensidad 4, que vale 12, sobre la distancia entre 1 y 4. Entre 1 y 4 son 10 centímetros, 0,10. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? Luego, fuerza 2, 4 por unidad de longitud, lo mismo, ¿no? Mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 2 por la intensidad 4 sobre R2, 4. 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 2, que vale 8, por la intensidad 4, que vale 12, sobre R2, 4. La distancia entre 2 y 4 es la que he calculado, ¿no? 22,36, 0,2236. ¿Ya? ¿Pudieron calcular 1, 4? No, nada. ¿Alguien? 9,6 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Newton sobre metros, ¿ya? La 2, 4. 8,59 por 10 a la menos 5. Muy bien. A ver, fuerza 3, 4. Solamente son 3 fuerzas, ¿no? Mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 3 por la intensidad 4 sobre R3, 4 igual a 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 3, que valía 10, creo, si no me equivoco. Sí, intensidad 3 vale 10. ¿No? 10, intensidad 4 vale 12. Sobre la distancia entre 3 y 4, que son 20 centímetros. 1,2 por 10 a la ¿Cuánto dio? Menos 5.
Menos 4. Ya, menos 4. Bien. Bien, ahí están las tres fuerzas, las debo de descomponer, ¿no? Fíjense que la... ¿Ves? Para no estar subiendo y bajando, voy a hacer aquí. La fuerza en el eje X voy a tener a... Aquí ya no puedo usar método de paralelogramo por lo que tengo más de dos vectores, ¿no? Yo sí descomposición. Sería la fuerza 2, 4 por el coseno del ángulo menos la fuerza 3, 4. ¿Ya? Eso sería Fx. Y Fy sería la fuerza 1, 4 más la fuerza 2, 4 por seno del ángulo. Ya, pero nos falta calcular el ángulo. El ángulo es igual a arcocoseno de, perdón, arcotangente de cateto opuesto, que es 10, sobre cateto adyacente, que es 20. Creo que me va a dar lo mismo que al de hace rato, ¿no? 26,56 creo que era ese ángulo. ¿Está bien? ¿O no? Luego Fx es igual a F24, que era 8,59 por 10 a la menos 5 por el coseno de 26,56 menos F34, que es 1,2 por 10 a la menos 4. Y Fy es igual a F14, que era 9,6 por 10 a la menos 5 más 8,59 por 10 a la menos 5 por el seno de 26,56. ¿Cuánto da fuerza y Fx? Su examen es el otro sábado, ¿no? ¿Todavía? El 6. ¿Cuánto da? La primera negativo creo que va a dar. Menos 4,32 por 10 a la menos 5. ¿Y esta aquí? 1,34 por 10 a la menos 4. ¿No? Y por último, la fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? La raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Menos 4,32 por 10 a la menos 5 al cuadrado más 1,34 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Uno coma 40 por 10 a la menos 4. Muy bien. ¿Alguna consulta?
Eh, ahorita no sé bien. 4 alambres paralelos conducen corrientes como se indica en la figura. Calcular el campo magnético en el punto P. Este es el punto P. Todo hecho pomada, pero a ver. Entonces, el campo es lo mismo que le dije, ¿no? Si es puntito, antihorario. ¿Ya? Antihorario. Y si es X, horario. ¿Ya? Entonces, de estos tres está fácil. ¿Por qué? A ver, intensidad 1. Intensidad 1 es esta de aquí. Bueno, esta como es diagonal, o sea, no está recto al punto P, como esta horizontal o vertical. Esa es la única complicada porque voy a tener que hacerlo como vector, ¿ya? Pero las otras van a estar fáciles. Entonces, fíjense, esto de aquí está circulando en sentido horario. Entonces, cuando venga por este punto P, va a pasar en este sentido, ¿no? Este va a ser mi campo 1. Ahí está mi campo 1. Ahora el campo 2. El campo 2 es esta de aquí, ¿ya? Está girando en sentido antihorario. Cuando venga por el punto P, va a pasar hacia arriba. ¿Ya? Ese es mi campo 2. El campo 3. El campo 3, fíjense que este de aquí está girando igual en sentido horario. Cuando venga por aquí, hacia arriba también, ¿no? Campo 3. Y el campo 4, en cambio, está en el otro sentido. Entonces, cuando venga girando en este sentido hacia P, va a pasar hacia abajo, ¿no? Ese es mi campo 4. No sé, ¿se entendió esto de los sentidos ahora? ¿O no? Ya. Entonces, ¿cuál es el que debo calcular? El único ángulo que debo calcular es este de aquí, ¿no? Este de aquí. Y ese ángulo va a ser arco tangente de 4. Este es 4 también. 4/4. Eso es 45 grados. Entonces significa que esos 45 grados están aquí también, ¿ya? En campo es lo que se modifica, ¿no? Si estaba con X, ahora se va a ir hacia Y. Ya, nada más. Y comienzo. Campo 1 va a ser igual a, bueno, necesito cuánto es la distancia R1. R1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Porque aquí hay 4, aquí también hay 4. ¿Cuánto me da eso? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 32. 5, ¿cuánto da? 5, 65. 35. 65. 65. Muy bien. Sí. Bien. Entonces comienzo con calcular los campos. Mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad sobre la distancia. 10⁻⁷ por 2 veces la intensidad 1. La intensidad 1 era 5 amperes por 5 sobre la distancia hasta el punto es 5,65. Entonces 0,0565. ¿Cuánto me da eso?
El otro sería 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 2, que es 3, sobre la distancia entre 2 y el punto es 4 centímetros. ¿Cuánto da la primera? 1,77 por 10 a la menos 5. Muy bien. La segunda, 1,5, creo, Sí, por 10 a la menos 5. menos 5, muy bien. El campo 3, 10 a la menos 7, por 2 veces la intensidad 3. La intensidad 3 está de aquí, son 7 amperes. Sobre la distancia de aquí a aquí, igual son 4 centímetros, ¿no? Entonces sobre 0,04. ¿Cuánto da? $3,5 por 10 a la menos 5. Sí, menos 5. Y el 4 sería igual a 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 4, que era 9 amperes, sobre la distancia. Solamente que esta distancia de aquí a aquí ya son 8 centímetros, ¿no? 0,08. Entonces eso me va a dar 2,25. Menos 6. Menos 6. Bien, ya tengo los 4 campos. Auxiliar 1,25. 1,25. Ya. Este. Sí, sí, está bien. No, ¿segura? Ahí está. Es 2. Me confundí. 2,25 por 10 a la menos 5. Sí. Un momento. Ahora sí. Ay, no. 2,25 por 10 a la menos 6 teslas. Bien. Menos, a la menos 5 es auxiliar. Menos 5. Ya. Menos 5. Bien. Ahora para hallar la resultante, tengo 3 sobre el eje Y, ¿no? Bueno, igual descomponiéndola me va a dar sobre el eje Y. A ver, BX, ¿cuál va a ser la única que voy a tener con BX? La B1, ¿no? Y sería menos B1 por por seno del ángulo. Por seno del ángulo. Por lo que está con respecto a Y. ¿Ya? Por seno del ángulo. Y BY, en cambio, va a ser igual a B2 más B3, porque van hacia arriba, más B1 coseno del ángulo, menos B4. ¿Ya? Ahora sí, reemplacen y me dictan cuánto les da. Ahora desde aquí sería menos B1. B1 era 1,77 por 10 a la menos 5 por seno de 26. Ah, no, seno de 45. ¿Ya? ¿Cuánto me da el ángulo? Menos
1,25 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Bien. Y BY. BY es igual a B2, que es 1,5 por 10 a la menos 5, más B3, que es 3,5 por 10 a la menos 5, más B1, que es 1,77 por 10 a la menos 5, por el coseno de 45, menos B4, que es 2,25 por 10 a la menos 5 también. ¿Ya? Aquí hay que corregir menos 5. ¿Ya? ¿Cuánto me da BY? ¿Ya? Me sale 4 por 10 a la menos 5. 4 puntos. 0,015. Ya, eso no. Por 10 a la menos 5. Y el campo resultante, por lo tanto, sería bx al cuadrado más by al cuadrado, ¿no? Tratando de recuperar esas fibras. Entonces, ¿qué mejor para permitir? No, es bueno. Ya. Cuatro coma 19 por 10 a la menos 5. Muy bien. Y acaba. No voy a pedir hallar el campo nomás. Este no se ve mucho. Ese para ustedes. Cuando lo descargue le ve más zoom. Este vamos a hacer, a ver. Sí. Este parecido igual. Ya. Me dice 4 conductores paralelos. 4 conductores paralelos. Transportan corrientes y 1, 6, 4, 8, 5. Ahí están las 4. Distribuido como se ve en la figura, calcular el campo magnético y dirección del campo. La magnitud y dirección del campo magnético. ¿Ya? Entonces, las que son X es horario, ¿no? Horario.
Este aquí, antihorario, antihorario. Entonces, a ver, la 1, fíjense, la 1 viene y cuando pase por aquí va a venir hacia abajo. La 2, la 2 no es especial, ¿no? Por lo que no está ni en la línea horizontal ni en la vertical. Está de forma inclinada, ¿no? Entonces, cuando pase por aquí va a tener este campo, ¿no? Entonces necesito calcular este ángulo para que se transporte aquí. Luego, el campo 3, bueno, como es antihorario, cuando pase por aquí va a ir hacia arriba. Y en cambio este, cuando pase por aquí, va a venir hacia la izquierda. Ahí están los 4 campos. ¿Cuál es lo que debo calcular? Este radio, ¿no? El radio 2. Ese radio 2 va a ser igual a, esto era 3 centímetros si no me equivoco. Entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 centímetros. ¿Ya? Eh, el ángulo sería arco tangente de cateto opuesto 3 sobre 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da el ángulo? ¿Hay alguien por ahí? Esto creo que da 36,56. No me acuerdo ese ángulo cuánto da. 0,69. 36,86. Ahí es. Muy bien. Ya. Entonces me queda solamente calcular los campos individuales, ¿no? El campo 1 va a ser igual a mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 1 sobre la distancia 1. 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 1 que era 6 sobre R1. Distancia desde aquí hasta aquí son 8 centímetros. ¿No? Luego para el campo 2 sería 4pi por 2 veces la intensidad 2 sobre R2. 10 a la menos 7 por 2 veces 4 amperes sobre la distancia 2. De aquí hasta aquí son 5 centímetros, 0,05.
Campo 3 sería mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 3 sobre R3 va a ser igual a 10 a la menos 7 por 2 por 8 amperes sobre la distancia entre 3 y P son 4 centímetros, 0,04. Y el campo 4 es igual a mu sobre 4pi por 2 veces la intensidad 4 sobre R4. 10 a la menos 7 por 2 veces la intensidad 4, que son 5 amperes, sobre la distancia de 4 aquí son 3 centímetros. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuánto da esto aquí? 1,5 por 10 a la... Aquí... Creo que va a dar 16. Te va a dar 2. No. Te va a dar 4. Y te va a dar 3,33. No. ¿Cuánto da el campo 1? Entonces por 10 a la menos 5. Un exponente a la menos 7 por 8 sobre 0,05. Este también me va a dar 1,6 por 10 a la menos 5. Este de aquí, 1 exponente a la menos 7 por 16 sobre 0,04. 4 por 10 a la menos 5. Y 3,33 por 10 a la menos 5. ¿No? Bien. Y el campo resultante X va a ser igual a, ¿qué tengo en el eje X? B2X, o sea, B2 por seno del ángulo, menos B4. B, B2 seno del ángulo, menos B4. Y BY es igual a B3 más B2 menos B1. Reemplazando eso, a ver, me va a dar B2, que es 1,6
exponente a la menos 5 por seno de 36,86 menos P4, que es 3.33 exponente a la menos 5, menos 2,37 por 10 a la menos 5 teslas. Y BY sería B3, que es 4 exponente a la menos 5, más 1,6 exponente a la menos 5 por coseno de 36,86 menos 1,5 exponente a la menos 5. 3,78 por 10 a la menos 5. Bien. Y el campo resultante va a ser igual a bx al cuadrado más by al cuadrado. ,46 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Eso es todo lo de campo de conductores. ¿Ya? Solamente nos queda hacer un tipo más de pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Espiras? Hasta ahí le dijo que va a hacer el examen, ¿no? ¿O hasta qué tema? Porque pregunta espiras y carga. Y ahí acaba el segundo parcial. Luego pena inducida es para el tercer parcial.